No, perdón, se había adelantado la clase. Está. Vamos a hablar sobre las propiedades eléctricas del corazón. Vamos a tocar las dos sesiones de propiedades eléctricas del corazón, 1 y 2. Y entonces vamos a tocar de manera más profunda el concepto de la electrofisiología básica o las propiedades eléctricas de la célula cardíaca, ¿no? Entonces, para esto tenemos que regresar primero a un concepto bastante básico que ya hemos tocado, en el cual decimos que el corazón funciona como una bomba y tiene una función mecánica, y esta función mecánica permite un desplazamiento hemodinámico o hidrodinámico de la sangre, y esto se coordina de manera eléctrica, ¿ok? Para que el corazón funcione como bomba y para que se active o para que permanezca la actividad hemodinámica, todo esto debe lograrse por la actividad eléctrica del corazón. Entonces, más o menos una parte anatómica que hay que repasar también es la inervación cardíaca, es la parte de la inervación que nos dice que el corazón está inervado por el sistema nervioso autónomo, básicamente por el plexo cardíaco, y tenemos tanto fibras simpáticas como parasimpáticas, siendo las parasimpáticas el nervio vago y las simpáticas los ganglios paravertebrales cervicales y los nervios esplánicos cardiopulmonares. Las fibras simpáticas me darán una estimulación adrenérgica y las fibras parasimpáticas me darán una estimulación colinérgica. ¿Para qué? Para que las fibras simpáticas me proporcionen contracción y las fibras parasimpáticas relajación. Esto es importante porque si ustedes recuerdan que en los conceptos básicos de las propiedades eléctricas de la célula cardíaca, habíamos dicho que el sistema nervioso autónomo, tanto el estímulo simpático como el parasimpático, intervienen en la fase 4 del potencial de acción. Intervienen en la fase 4 del potencial de acción. Por favor, recuerden que el sistema nervioso autónomo interviene en la fase 4 del potencial de acción, básicamente por estímulos simpáticos y parasimpáticos. Bueno, perdón. Entonces, con respecto a la célula cardíaca, como ya habíamos dicho, hay dos grandes maneras de entenderla. Que la célula cardíaca tiene una función eléctrica y tiene una función mecánica. Pero nosotros decimos que la célula cardíaca básicamente está dada por células musculares estriadas. Ese es el gran grupo, que son células mononucleadas, que tienen un solo núcleo y que están compuestas de actina y miocina. Recuerden ustedes que la actina y miocina estaban dentro, o los filamentos de actina y miocina eran los que componían la banda A y la banda I, que componen el sarcómero, y el sarcómero era la unidad contráctil del corazón. Sí, todo esto está rodeado de sarcolema. El sarcolema es diferente del sarcómero. Una cosa es sarcómero y otra cosa es sarcolema. Sarcolema envuelve toda la fibra de la célula cardíaca o la fibra muscular cardíaca, ¿ya? ¿Ok? Entonces, el sarcolema envuelve toda la célula cardíaca o la fibra muscular, ¿ya? Y entre célula y célula, como ya dijimos, están los puntos de unión, que son los discos intercalares, ¿no? Están los discos intercalares, ¿no? Están los discos intercalares, y todos estos puntos de unión, los puntos de unión entre célula y célula, le permiten trabajar al corazón de manera única, de manera sincrónica, en un latido único. Eso fisiológicamente se llama actuar o trabajar de forma simultánea o en forma de sinsitio, ¿ok? El hecho de que todo trabaje de manera simultánea, en fisiología se llama trabajar como sinsitio. ¿Por qué el corazón? ¿Cómo trabaja el corazón? El corazón trabaja como sinsitio, ¿ya? Como sinsitio. ¿Y por qué trabaja como sinsitio? Porque entre célula y célula existen componentes de unión. Dentro de ellos los discos intercalares. Estos discos intercalares que unen célula y célula permiten que el corazón trabaje de manera simultánea o en forma de sinsitio. En forma de sinsitio. Ok, entonces nosotros vamos a entender que existen dos grandes sinsitios, por así decirlo. El sinsitio en el área atrial, o sea que el área atrial trabaja de manera simultánea, y un sinsitio en el área ventricular, donde los ventrículos trabajan de manera simultánea. ¿Por qué trabajan de manera simultánea? Porque existen los discos intercalares, ¿no? Los discos intercalares, que son las zonas de unión. Y tanto el sinsitio atrial como el sinsitio ventricular están unidos por un cuerpo fibroso a nivel de la unión aurículo-ventricular. Y ustedes ya recordarán, por los conceptos de anatomía, que esto tiene un esqueleto
fibroso de tejido conjuntivo, ¿no? Que además de unir, de ser la zona de anclaje para el músculo, une los dos sitios, el atrial y el ventricular, y además trabaja como un aislante, ¿no? Ok. Entonces, para que el corazón funcione como una bomba mecánica, requiere un sistema de producción de estímulos, que es básicamente el automatismo y las células automáticas y las células marcapaso, y un sistema de conducción de estímulos. O sea, por lo tanto, para que la célula muscular mecánica trabaje y haga su efecto de bomba mecánica, necesita un estímulo eléctrico. Y este estímulo eléctrico está dado por las células marcapaso, que tienen un automatismo, y estas células que van a dar un estímulo eléctrico deben enviarlas a distancia por medio de un sistema de conducción. ¿Ok? En ese sentido, ya podemos avanzar un poco más y tal vez ya no se confundan cuando yo les diga que las células cardíacas se dividen en muchos tipos. Existen no una infinidad, pero existen bastantes formas de poder clasificar las células cardíacas. Otra, como ya les mencioné, una manera de clasificarlas son las células que tienen actividad eléctrica y las células que tienen actividad mecánica. Yo les repito mucho esto porque es la manera de recordar y poder entender bien cómo funciona el corazón y ustedes no se pueden perder. Otra forma de clasificar las células cardíacas son en células específicas y no específicas. Obviamente las específicas serán las células de marcapaso y las células de conducción, mientras que las no específicas serán las células contráctiles o de función mecánica. Pero esta es una segunda manera de verlo, mientras que una tercera manera de ver las células cardíacas es de un punto de vista funcional. Pueden ser células cardíacas de respuesta rápida y de respuesta lenta. Entonces, ustedes entenderán que las de respuesta rápida, como ya les mencioné en la parte anterior, son básicamente las células musculares, las células contráctiles y las células de Purkinje. Y son rápidas porque alcanzan rápidamente su máximo nivel de despolarización. Mientras que existen células de respuesta lenta, que son básicamente las células marcapaso o células P. Ahora, en este punto yo estoy completamente seguro que así lean el libro que lean, no van a confundirse cuando les hablen de células específicas y no específicas, cuando les hablen de células de respuesta rápida o de respuesta lenta, o células con función eléctrica o con función mecánica, que al final lo único que hace es dividir en dos grandes grupos las células cardíacas. Pero ustedes ya tienen entendido cómo se comporta una célula cardíaca. Una célula cardíaca se comporta de manera eléctrica y de manera mecánica. Las que se comportan de manera eléctrica básicamente son las de conducción a marcapaso, que son las específicas, mientras que las que se comportan de manera mecánica son las células musculares y son las no específicas. Mientras que si lo queremos clasificar de un punto de vista funcional, sabemos que las que son las células eléctricas o de marcapaso son las células de respuesta lenta, mientras que las células que son mecánicas, musculares o no específicas son básicamente las de respuesta rápida, ¿no? Entonces, ahora sí se entiende el concepto. Lean el libro que lean, básicamente les están hablando lo mismo, solo que les están poniendo un nombre distinto. Entonces, la célula cardíaca como componente eléctrico. Yo sé que ahora la célula cardíaca tiene un componente eléctrico. Cuando la célula cardíaca se observa desde un componente eléctrico, hablamos de células de respuesta rápida y de respuesta lenta. Ahora lo que voy a hacer es mostrarle las características básicas o las características de estos dos grupos. Ya no solo les voy a mencionar que son de respuesta rápida o son de respuesta lenta. Vean ustedes. Las de respuesta rápida ya dijimos que son células contráctiles o básicamente las células musculares, mientras que el otro grupo son las células de Purkinje. Ojo, las células Purkinje también participan en el sistema de conducción, pero son células de respuesta rápida, no confundirse. Mientras que las de respuesta lenta son las células marcapaso o las células P. Eso también ya lo tenemos entendido, ¿no? Las del nodo sinusal y el nodo AB son células marcapaso. Acá viene un punto importante. Potencial transmembrana diastólico de menos 90 milivoltios. Potencial de transmembrana diastólico de menos 70 milivoltios. Aquí hay una diferencia. Las de respuesta lenta tienen un potencial de transmembrana diastólico, y ya más adelante les voy a decir que es un potencial diastólico, de menos 70. Mientras que el que es de respuesta rápida tiene un potencial de membrana diastólico de menos 90. Aquí hay una diferencia. Segundo, el potencial umbral. Ya sabemos que es un potencial umbral, ¿no? El potencial umbral es la cantidad de voltaje mínimo necesaria para que se desencadene un potencial de acción. Y aquí está, ¿no?
potencial umbral. El potencial umbral de la respuesta rápida es menos 70, es aquí. Mientras que el potencial umbral de la respuesta lenta es menos 55. Entonces, entendemos que entre el potencial de reposo transmembrana y el potencial umbral, en las células de respuesta lenta, la cantidad de voltaje que se tiene que alcanzar es menor a comparación de los menos 90, que tienen que alcanzar los menos 70, ¿no? En las células de respuesta rápida. La brecha entre el potencial de reposo transmembrana y el potencial umbral es mayor en las redes de respuesta rápida a comparación de las de respuesta lenta. Cuando hay un ascenso rápido, está en fase 0, la respuesta rápida. Y en la fase 0, en la respuesta lenta, obviamente, es lenta. ¿Ven? La fase 0 es más lenta en la de respuesta lenta y la fase 0 es más rápida en la de respuesta rápida. Por eso sus nombres. La velocidad de conducción es de 0.5 a 5 metros por segundo y en la velocidad lenta es 0.01 a 0.1 metros por segundo. Las de respuesta rápida logran ser rápidas porque tienen canales rápidos de sodio, mientras que los de respuesta lenta tienen ausencia de canales rápidos de sodio. ¿Ok? La altura máxima de potencial llega hasta más 20 a comparación de la respuesta lenta que llega hasta más 10. Esto está incluido dentro de las propiedades básicas de todas las células cardíacas. Las células cardíacas tienen tienen propiedades exclusivas. Tienen propiedades de cronotropismo, de frecuencia cardíaca, de batmotropismo, su capacidad de excitarse, de dromotropismo, su capacidad de poder conducir un estímulo, y inotropismo inotropismo, que es su capacidad para contraerse. ¿Ok? Entonces, las células cardíacas son de respuesta rápida y de respuesta lenta. Los puntos importantes a recordar son que el potencial transmembrana diastólico para las rápidas son menos 90, mientras que para la respuesta lenta menos 70. Que el potencial umbral de las rápidas son menos 70 y de las lentas menos 55. Que las de respuesta rápida tienen una fase 0, mientras tienen un ascenso rápido en la fase 0, mientras que las de respuesta lenta tienen un ascenso lento en la fase 0. Que las de respuesta lenta tienen ausencia de los canales rápidos de sodio y las de respuesta rápida sí tienen canales rápidos de sodio. ¿Ok? Entonces, la célula cardíaca como componente mecánico. Cuando nosotros hablamos de la célula cardíaca como componente mecánico, netamente estamos hablando de la fibra muscular, Es el componente mecánico de la célula cardíaca es la fibra muscular. La unidad básica de contracción es el sarcómero, Y esa fibra muscular se va a contraer por un potencial de acción. Y esa fibra muscular va a estar rodeada del sarcolema que rodea la célula cardíaca. Que estos se unen por los discos intercalares, estos se unen por los discos intercalares. Y recuerden que existe el retículo sarcoplásmico, que es el que almacena el calcio. Entonces, si es que algo tenemos que recordar de la parte mecánica de la célula cardíaca es, uno, que la contracción de la célula cardíaca es en la fibra muscular, ¿no? Que está desencadenado por un potencial de acción. Que la unidad contráctil es el sarcómero, que la fibra muscular está rodeada de sarcolema, que está unida entre célula y célula por discos intercalares, y la estructura que permite la contracción es el retículo sarcoplásmico que tiene el calcio almacenado. Vean ustedes que acá están ya el sarcómero, la unidad básica contráctil que contiene la línea M, la línea Z para poder delimitarlo, y la banda A y la banda I. Que entre la banda A y la banda I están los filamentos de actina y de miosina que se deben acercar unos entre otros para poder lograr la contracción. Entonces vean ustedes que este es el sarcómero, ¿no? Esta es la célula cardíaca contráctil, tiene como unidad contráctil el sarcómero, que tiene los filamentos de actina y de miosina, ¿no? Actina y de miosina, y la célula se une con otra célula por las uniones gap, que son estas, a nivel del disco intercalar, ¿no? Disco intercalar que está unido por las uniones gap, ¿no? Y los desmosomas. Ojo que este gráfico nos está mostrando algo muy importante. El potencial de acción, el potencial eléctrico, viaja a través de las uniones gap que se encuentran en los discos intercalados. El potencial de acción viaja a través de las uniones gap que están en los discos intercalados. ¿Ok? Entonces,
Como ya les mencioné, la contracción miocárdica es iniciada por un potencial de acción, ¿no? Por un potencial de acción que se va a desplazar de célula a célula a través de las uniones gap que están ubicadas en los discos intercalares, ¿ya? Entonces, ya profesor, usted me ha mencionado miles de veces que existe un componente eléctrico, miles de veces que existe un componente mecánico, y ahora, ahora entiendo que existen esos dos componentes, pero la pregunta es, ¿cómo esos dos componentes se unen? ¿En qué momento uno se une al otro o en qué momento uno interactúa con el otro? Esa pregunta se responde por medio del acoplamiento eléctrico-mecánico. Para eso hay un concepto que se llama acoplamiento eléctrico-mecánico. ¿Cómo sucede esto? Vean ustedes, esta es la fibra muscular, ¿no? Esta es la fibra muscular que está rodeada de esto gris que está acá, que se llama sarcolema, ¿no? Este es el sarcolema que rodea la fibra muscular, la célula cardíaca, y entre célula y célula están los discos intercalados que permiten unirlos, ¿no? Que están los discos intercalados, es una célula mononucleada, pero además podemos ver que en esta fibra está rodeada por un componente celeste, ¿no? Celeste que está aquí, que es el retículo sarcoplásmico y un componente un poco más celeste, no sé qué sería esto, celeste bebé, ya, este color que se llama túbulo T, que se llama túbulo T. El túbulo T es este componente, que por ejemplo podemos verlo aquí, ¿no? ¿No? Ok, entonces si nos vamos un poquito más acá, vemos cómo, ya lo vemos de manera más grande, cómo la fibra, ¿no? Cómo la fibra está envuelta por el sarcolema, está envuelta por el sarcolema contiene las fibras están rodeadas, del retículo sarcoplásmico que es este retículo sarcoplásmico, y esto amarillo que está de otro color es los túbulos T, ¿no? Los túbulos T. Estos son los túbulos T. Estos túbulos T dan pequeños orificios aquí, a nivel de las fibras, a nivel del sarcolema, ¿no? Entonces, más o menos esta es la distribución. Es la fibra muscular que está rodeada de retículo sarcoplásmico y están a la vez unidos a los túbulos T, y todo esto está envuelto por sarcolema, ¿no? Todo esto está envuelto por sarcolema. Ok, ya sé que existe una fibra, que la fibra muscular tiene filamentos de actina y de miosina, ¿no? Que todo eso forma el sarcómero, que todo eso está rodeado de retículo sarcoplásmico y que a la vez está unido de los túbulos T. Ok, ya lo tengo entendido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean ustedes, vamos primero a la imagen de la derecha. Cuando aparece un potencial de acción, acá está, ¿no? Un potencial de acción que entra a la célula adyacente. Este potencial de acción viene por el sarcolema, ¿no? Recuerden que este es el sarcolema, es la parte que envuelve la fibra, viene por el sarcolema, despolarizando la membrana del sarcolema, y va a activar un canal dependiente de qué? De voltaje, obviamente, porque el potencial de acción es una corriente eléctrica. Y al ser una corriente eléctrica tiene voltaje. Esta corriente eléctrica llamada potencial de acción activa el canal de calcio y hace que el calcio ingrese. Los canales dependientes de voltaje se abren para que el calcio ingrese. El calcio que ingresa tiene contacto con los canales de rianodina, y permite que el calcio salga del retículo sarcoplásmico. Una vez que se tiene el calcio fuera del retículo sarcoplásmico, recuerdan ustedes, ¿no? Que el calcio es liberado de sus acúmulos, ¿no? Y van a crear una señal de calcio. Estos iones de calcio se unen a la troponina, ¿no? Estos iones de calcio se van a unir a la troponina, para iniciar la contracción. La relajación ocurre cuando el calcio se desune o se desliga de la troponina, ¿ya? El calcio es bombeado hacia atrás al retículo sarcoplásmico. El calcio es bombeado hacia atrás, hacia el retículo sarcoplásmico, para luego la otra cantidad de calcio ser bombeado con un intercambiador sodio-calcio,
un intercambiador sodio-calcio y llevar el calcio hacia afuera, porque recuerden que el calcio no se puede quedar adentro, no puede ser intracelular, es básicamente extracelular. Un dato importante de esto es que estos intercambiadores y estas bombas, bombas sodio-potasio ATPasa, que se conecta con el intercambiador sodio-calcio, utiliza ATP. Y todo ATP utiliza energía, ¿no? Entonces, la parte de la contracción que utiliza el potencial de acción, que hace que el calcio ingrese, que se libere el calcio del retículo sarcoplásmico, que se una a la troponina y se genera la contracción, no ha utilizado ATP. No ha utilizado ATP. Bueno, disculpe, no puedo escribir acá porque esto es complejo. Mientras que la parte de la relajación sí ha utilizado ATP. Entonces, ¿quién depende de energía? ¿Qué fase del ciclo cardíaco depende de energía? ¿La sístole, la contracción, o la relajación, la diástole? Obviamente la diástole es la que usa energía, no la sístole, sino la diástole. Creo que hay alguien que está viendo acá. Un momento. El doctor José dice diástole. Sí, pues diástole. Ya. Bueno. Ok. Entonces la fase del ciclo cardíaco que utiliza la energía es la diástole. ¿Ya? Ayer preguntaban si el fosfolambán participaba en la contracción. Vean ustedes que el fosfolambán, ¿no? El fosfolambán interviene en la parte de la fosforilación del ATP para que el calcio vuelva a entrar al retículo sarcoplásmico, ¿no? Para que el calcio vuelva a entrar al retículo sarcoplásmico. Y nosotros sabemos que el calcio tiene que volver al retículo sarcoplásmico en la diástole, ¿no? En la diástole. Ok, entonces, vean ustedes, para poder entender esto, ¿qué es el acoplamiento, excitación, electricidad, contracción, mecánico? ¿No? ¿Cuál es el acoplamiento electromecánico? ¿No? Electromecánico quiere decir que el potencial de acción que viene a través de la membrana, llamada sarcolema, se distribuye por la membrana para poder activar los canales dependientes de voltaje de calcio, permitiendo que el calcio ingrese, obviamente a nivel del túbulo T, ¿no? Ingresa el calcio, hace que el mismo calcio se libere del retículo sarcoplásmico y genere la contracción. Y que luego, por diferentes mecanismos, el calcio vuelve a ingresar, o sea, se desligue de la troponina y vuelve a ingresar al retículo sarcoplásmico y también pase a ser extracelular por medio de las bombas sodio-potasio TPasa e intercambiador de sodio-calcio, ¿no? Entonces, eso es la manera en cómo se une la parte eléctrica con la parte mecánica. La parte eléctrica y la parte mecánica básicamente se unen en este momento en el que interviene el potencial de acción a nivel del túbulo T. Con el potencial de acción a nivel del túbulo T. ¿Ok? Entonces, ahora que yo sé que la parte eléctrica se puede unir con la parte mecánica, ¿cómo comienza la parte eléctrica? Realmente. Entonces, entenderemos que para la parte eléctrica existe el acoplamiento atrial, el acoplamiento auriculoventricular y el acoplamiento ventricular. El acoplamiento atrial, el acoplamiento auriculoventricular y el acoplamiento ventricular. Porque tenemos dos aurículas, ¿no? La aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y tenemos dos ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que tienen que contraerse de manera simultánea o en forma de sinsitio. La aurícula derecha y la aurícula izquierda tienen que contraerse al mismo tiempo. Por eso tiene que haber un acoplamiento. Mientras que los ventrículos tienen que contraerse al mismo tiempo, tiene que haber un acoplamiento. Que la aurícula tiene que entender que se tiene que contraer primero para poder enviar la sangre a los ventrículos y el ventrículo se contrae después. Acoplamiento aurículo-ventricular. Además, esta imagen me permite mostrarles que existe a nivel de las aurículas y después del nodo sinusal tres haces principales, que es el anterior, el medio y el posterior, llamados haz de Weichenbach, ¿no? El anterior de Bachmann, el medio de Weichenbach y el posterior de Thorel, ¿no? El anterior de Bachmann, el medio de Weichenbach y el posterior de Thorel.
posterior. Esos son tres haces interatriales que permiten conducir la actividad eléctrica desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. ¿Ya? Que estos se conectan con el nodo auriculoventricular, el haz de His, rama derecha y rama izquierda, y también en las fibras de Purkinje, para hacer todo el sistema de conducción. ¿Ok? Entonces, más o menos, ¿cuál es la electrofisiología del nodo sinusal? Vean ustedes que este es un dibujo del nodo sinusal, un dibujo bastante primarioso, como ustedes pueden ver. Vean ustedes que el nodo sinusal, ¿no? Vean esta imagen. Perdón. Vean ustedes que en esta imagen que nos muestra el nodo sinusal, nos lo amplifica y nos muestran que las células marcapaso, la célula P del nodo sinusal, se va a conectar con las células musculares de la aurícula derecha. Entonces, acá que está viendo un acoplamiento eléctrico-mecánico. Eléctrico-mecánico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las células de marcapaso, las células P marcapaso del nodo sinusal, tienen un comportamiento con un potencial de acción de respuesta lenta, mientras que cuando se conectan o se acoplan a las células musculares atriales, tienen un comportamiento de potencial rápido. Entonces, ¿cómo es que el nodo sinusal se activa? Entonces, comienza la despolarización en fase 4, ¿no? Logra su potencial umbral y se despolariza en su fase 0 de manera lenta, ¿no? De manera lenta, para lograr hacer su despolarización y luego luego se repolariza. Este potencial de acción, por medio de estas uniones gap, ¿no? Este potencial de acción, por medio de las uniones gap, se conecta hacia la célula adyacente, que es muscular, para desencadenar un nuevo potencial de acción en esta célula muscular, que obviamente el potencial de acción en esta célula muscular será un potencial de acción de respuesta rápida, ¿no? Que tiene que lograr su despolarización, sobrepasando su potencial umbral, desencadenando la despolarización y luego la repolarización, ¿no? Ya. Ahora sí se entiende el porqué del acoplamiento eléctrico-mecánico, que es a través de las uniones gap, ¿no? Para poder conectar el potencial de acción de la célula marcapaso, que tiene una morfología de respuesta lenta, y unirse al potencial o para desencadenar la despolarización de la célula muscular atrial, que tiene un comportamiento de célula de respuesta rápida, ¿no? Respuesta rápida. Si nos preguntan cuáles son los canales iónicos que intervienen en el potencial de acción de respuesta lenta del nodo sinusal, está uno, la fase 4, en la fase 4 que está acá, la fase 4 tiene las corrientes IFANI y los canales de calcio tipo T. La fase 0 tiene básicamente canales de calcio tipo L y la fase 3 tiene los canales de potasio dependientes de voltaje. Ojo, este potencial de acción de respuesta lenta del nodo sinusal no tiene fase 1 ni fase 2, ni fase 1 ni 2, ¿no? No tiene fase 1 y fase 2. ¿Ya? El nodo sinusal tiene la característica de estar situado en la desembocadura de la vena cava superior, mide de 15 por 15 milímetros y tiene la propiedad de automatismo para dar una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Ya? Estas son las características del nodo sinusal. Tanto la entrada neural parasimpática como la simpática puede modular la actividad intrínseca del marcapaso, donde que esta actividad del sistema nervioso autónomo puede modular la respuesta del potencial de acción del nodo sinusal. ¿En qué punto? Como ya lo mencionamos al inicio de la clase, en la fase 4, para poder hacer más empinada esta pendiente o más aplanada la pendiente, ¿no? Como ya dijimos, el sistema nervioso autónomo interviene en la fase 4 del potencial de acción. En este caso, en este potencial de acción de respuesta lenta del nodo sinusal, este sistema nervioso autónomo intervendría en la fase 4 del potencial de acción, haciendo más empinada la pendiente o más aplanada, ¿no? Ahí intervendría el sistema simpático. Entonces, cuando hablamos del acoplamiento atrial, ya dijimos que en el acoplamiento atrial, el nodo sinusal, que es una célula eléctrica, se acopla a una célula muscular, que es la célula muscular atrial, ¿no? La célula muscular atrial, para desencadenar sus potenciales de acción. Ok. El nodo sinusal, también llamado nódulo de Katie-Flack,
Además, tiene la propiedad de automatismo, y bueno, acá dice que va entre 70-80, 60-100, dependiendo de los libros que ustedes utilicen. Además, es importante recordar que el nódulo sinusal va a desencadenar el estímulo eléctrico y que a su vez va a conectar todas las partes mecánicas o todas las partes estructurales de la aurícula derecha. Acá tenemos que recordar todos los conceptos de anatomía que antes habíamos revisado. Que la aurícula derecha tiene una orejuela derecha, que la aurícula derecha tiene una cresta terminalis, ¿no? Que la aurícula derecha tiene una cresta terminalis, que la aurícula derecha tiene una llegada de la vena cava inferior, que la aurícula derecha tiene una desembocadura del seno coronario, y que también existe el triángulo de Koch que alberga el nódulo auriculoventricular, ¿no? Que los componentes del triángulo de Koch son el velo septal de la válvula tricúspide, el seno coronario, ¿no? El seno coronario y el tendón de Todaro, ¿no? Es importante saber esto porque también nos hace entender que la primera estructura que se despolariza después de la activación del nodo sinusal es la aurícula derecha y después la aurícula izquierda. Que primero la aurícula derecha y después la aurícula izquierda. Que la transmisión de la parte eléctrica del potencial de acción es a través de los tres haces internodales: el anterior de Bachmann, el medio de Weichenbach y el posterior de Torel. El anterior de Bachmann, el medio de Weichenbach y el posterior de Torel. Estos haces internodales permiten distribuir de manera simétrica el potencial eléctrico desencadenado por el nodo sinusal. ¿Esto es importante? Sí, es importante, porque como les muestra, por ejemplo, una activación normal atrial, como se ve en la figura A, vemos que la activación es normal. Pero sin embargo, si existe alguna estructura que está dañada, por ejemplo, el septum interauricular o el haz internodal medio, ¿no? Que hace que la conducción sea más lenta, no que esté bloqueada, sino que sea más lenta, hará que la onda P del electrocardiograma demore más en inscribirse. Por eso es que las alteraciones en la cual existe un retraso un bloqueo parcial de la conducción atrial se representan como unas ondas P que son más anchas. ¿Por qué son más anchas? Porque está demorando más tiempo para poder activar la aurícula izquierda, porque en esta zona está ocurriendo un retraso. Entonces le toma más tiempo poder activar la aurícula izquierda y por eso se hace más ancho. Mientras que, cuando existe un bloqueo completo en esta zona, completo, de igual forma le va a tomar mucho más tiempo que el estímulo eléctrico pase del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, la representación de los bloqueos atriales, no auriculoventriculares, atriales, ¿no? Atriales o bloqueos sinusales, es un ensanchamiento de la onda P o un retardo en la inscripción de la onda P. Además, debemos recordar que estos haces internodales, el anterior de Bachmann, el medio de Weichenbach y el posterior de Torel, ¿no? Estos tres se unen para formar fibras de conducción lenta y de conducción rápida. Que esto forma, todas estas estructuras se hebran o se unen para formar lo que llamamos el nódulo auriculoventricular, que está dentro del triángulo de Koch. El triángulo de Koch. Doctor, ¿y por qué a mí me interesaría saber que existe el triángulo de Koch y saber que existen tres haces internodales? Y que estos haces internodales forman los haces de conducción lenta y de conducción rápida. Pues es muy importante porque cuando uno empieza a avanzar en este campo, entiende que hay arritmias que pueden ir en sentido antihorario o en sentido horario. Entonces, si yo sé que todos estos circuitos se pueden representar en el electrocardiograma, no tengo que ser alguien superdotado para entender que si la arritmia va en sentido horario, primero irá por la parte lenta y luego, perdón, primero irá por la parte rápida y luego por la parte lenta. Entonces su inscripción será rápida, lenta. Mientras que si la arritmia tiene un sentido antihorario, tendrá luego rápida. Tendrá una inscripción primero lenta y luego rápida. ¿Ven ustedes entonces que esto es diferente de esto?
¿no? Simplemente con la morfología de la onda, de la arritmia en el electrocardiograma, yo puedo saber si está teniendo una dirección horaria o antihoraria, por la morfología de la onda, porque sé que existe un haz rápido y un haz lento. Esto que están viendo aquí se llama flúter auricular. Flúter auricular. ¿Ok? Para eso sirve la anatomía, para eso sirve la histología, para eso sirve la embriología y por eso sirve la electrofisiología. Todo eso se une, todos esos conceptos se unen para poder entender lo que estamos viendo. Ok, luego del acoplamiento atrial, en el que yo sé que primero la célula del nodo sinusal tiene la capacidad de autodespolarizarse, capacidad de automatismo, de poder generar de manera propia su potencial de acción. Este potencial de acción que se va a dar en las células T, células marcapasos del nodo sinusal, por medio de las uniones GAP, se va a transmitir a las células musculares atriales y existe el acoplamiento eléctrico-mecánico. Esto despolariza las aurículas de derecha a izquierda a través de los tres haces para poder hacer el acoplamiento atrial, que las dos aurículas, derecha e izquierda, se contraigan al mismo tiempo. Todo esto va a terminar en las fibras lentas y las fibras rápidas de los haces internodales y conectarse con el nódulo auriculoventricular y hacer que el impulso llegue de la aurícula al ventrículo. Acoplamiento aurículo-ventricular. Acoplamiento aurículo-ventricular. ¿Ok? Acoplamiento aurículo-ventricular. En eso consiste el acoplamiento auriculoventricular, que la parte eléctrica pase de la aurícula al ventrículo por el único lugar donde puede pasar, por el nódulo auriculoventricular y el haz de His, porque si recordamos, toda la parte de la base alrededor de la válvula tricúspide, alrededor de la válvula mitral, está aislado. Es el esqueleto fibroso de tejido conjuntivo que además funciona como aislante, que ya lo vimos en las clases pasadas, ¿no? Que todo eso funciona como aislante para que el único lugar por donde pueda pasar la actividad eléctrica sea el nodo, el nodo auriculoventricular, el nodo auriculoventricular, ¿no? Porque cuando el aislante falla o cuando hay una zona que no está aislada, ¿cómo se llama? Se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White. Síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ok, una vez que el estímulo ha pasado de la aurícula al ventrículo a través del nódulo auriculoventricular y el haz de His, se va a distribuir por el sistema de conducción de la rama derecha y la rama izquierda para el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Vean ustedes que este es un gráfico que muestra cómo el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho deben unirse, ¿no? Deben unirse para poder contraerse de manera sincrónica. Que tiene que contraerse tanto el ventrículo izquierdo como el derecho deben contraerse al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando no se contraen al mismo tiempo, cuando uno demora más que el otro, eso se llama bloqueo de rama. Y el bloqueo de rama no es otra cosa que una conducción del estímulo eléctrico a través del haz de His derecho, a través de la rama del haz de His derecho o izquierdo, pero de manera lenta o con un bloqueo total. Y eso es lo que realmente y eso es lo que se tiene que entender, o sea, estos conceptos sirven para eso, porque, por ejemplo, cuando las personas vienen a los consultorios de cardiología y dicen, ¿saben qué? Un médico general, un médico familiar, un internista me ha dicho que tengo un bloqueo de rama y estoy preocupado porque me ha dicho que mi corazón está bloqueado. Claro, si de primera impresión alguien me dice que mi corazón está bloqueado, pues lo que voy a pensar es que me voy a morir, ¿no? Porque me están diciendo que el corazón está bloqueado. Pero si entendemos que este es un concepto eléctrico, entenderemos también que lo que está pasando es que el estímulo eléctrico que está yendo por una rama de las de His no lo está haciendo a la misma velocidad que debería hacerlo y por lo tanto está demorándose más en activar un determinado ventrículo. Y al demorarse más tiempo en activar un ventrículo, lo único que está pasando es un desacoplamiento ventricular. El ventrículo derecho y el izquierdo no se contraen al mismo tiempo, sino que uno se está contrayendo después del otro. Claro, que eso a largo plazo pueda suceder algo es poco probable. Es poco probable, a menos que sea adquirido, ¿no? Si es congénito no pasa nada, pero si es adquirido podría ser algún problema. Pero eso es lo que está sucediendo. Por lo tanto, cuando alguien les pregunta o alguien les dice que tiene un bloqueo de rama, técnicamente lo que les está diciendo es que la conducción eléctrica a través de esa rama de las de His es más lenta, es más lenta. Es efectiva, pero más lenta. Efectiva, pero más lenta. Solo le está tomando más tiempo activar
un determinado ventrículo. Claro, si le dices que sabes que la parte eléctrica se está activando, pero se está activando de manera más lenta, es mucho más empático que decirle, sabes que tu corazón está bloqueado. Hay que ser empático, ¿no? Bueno, entonces, hasta este punto, ya sabemos que la parte eléctrica se acopla con la parte mecánica. Que cuando eso sucede en una estructura, hace que esa estructura funcione como sin sitio, acoplamiento atrial, que la aurícula derecha se contraiga al mismo tiempo que la izquierda. Que una vez que se contrae la aurícula, debe darle el tiempo suficiente para que llene el ventrículo y se contraiga, acoplamiento aurículo-ventricular. Y que una vez que la sangre está en los ventrículos, este se tiene que contraer al mismo tiempo, el izquierdo y el derecho, acoplamiento ventricular. Todo esto se logra por un rápido desplazamiento del impulso eléctrico a través del sistema de conducción, que es el nodo sinusal, haces internodales anterior, medio, posterior, que se unen por dos haces rápidos y lentos a nivel del nódulo auriculoventricular y del nódulo auriculoventricular al haz de His y del haz de His a su rama derecha y su rama izquierda, terminando por la fibra de Purkinje. Ok, entonces hasta ese punto pues ya sabemos esa parte. Ahora, la siguiente pregunta es, ya doctor, yo sé que las células automáticas se pueden despolarizar, pero ¿cómo sucede esa activación de la célula? Yo sé que cuando se activa una célula genera una despolarización y que esa despolarización viaja a través de la membrana llamada sarcolema para introducirse a nivel del túbulo T, y una vez que se introduce al túbulo T, activa el canal dependiente de voltaje de calcio para que el calcio ingrese, se libere calcio en el interior de la célula y la célula se contraiga. Y que luego tiene que relajarse, ¿no? Entonces, ¿pero cómo se activa esa célula? Ya. Aquí tenemos que saber, para esto sirve la histología. La histología nos dice que el corazón tiene tres células básicas: las células pericárdicas, las células endocárdicas y las células miocárdicas. Las células miocárdicas tienen un componente contráctil y un componente eléctrico o conductivo. Ya, eso ya lo habíamos revisado. Entendemos eso. Entonces, ahora tienen que entender esto. ¿Cómo se activa una célula cardíaca? Vean ustedes, tenemos tres escenarios, A, B y C. El primer escenario lo vamos a ir desglosando uno por uno, pero vamos a darle un vistazo rápido. Aquí. Miren, primero, esta es una célula cardíaca. Esta célula cardíaca tiene su sarcolema. Esta célula cardíaca tiene sus discos intercalares y los discos intercalares tienen las uniones gap. Este gráfico nos está diciendo que la corriente eléctrica se desplaza entre una célula y otra célula a través de las uniones gap. Corriente intracelular. Corriente intracelular. De célula a célula. Pero a su vez, los iones positivos que se encuentran dentro de la célula tienen que salir al extracelular, ¿no? Y causar la repolarización, ¿no? Entonces, ¿de qué depende de que un estímulo eléctrico pase de una célula a otra célula? De las uniones gap, sí, de las uniones gap. Estas uniones gap tienen baja impedancia. Al tener baja impedancia, permiten que el estímulo eléctrico pueda desplazarse. Permiten que el estímulo eléctrico pueda desplazarse de célula a célula. Entonces, yo sé que en una célula que tiene una corriente eléctrica intracelular, se va a desplazar de una célula a otra a través de las uniones gap, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que tenemos que entender es que esta célula tiene un túbulo T, llega el potencial de acción, se activa, se mete el calcio y se despolariza, y esa corriente eléctrica se va a desplazar hacia la otra célula por medio de las uniones GAP. Mientras que en su intracelular está ocurriendo todo el proceso que ya hemos mencionado, ¿no? Ok. Luego ahora, en esta imagen B. En la imagen B nos muestra lo siguiente. Miren, primero dicen que acá se abren los canales, se abren el canal que ustedes quieran, de una corriente, ¿no? De una corriente, y, y va a despolarizar la célula a un voltaje inferior o a un nivel de su subumbral de voltaje A. ¿Qué quiere decir?
que este es su potencial de reposo transmembrana, ya. Y este es su potencial umbral. La corriente eléctrica que llega a la célula A, la corriente eléctrica por medio de esta corriente intracelular que llega a la célula A, no alcanza el umbral, no alcanza el umbral de despolarización, por lo tanto no la ha despolarizado. Y que esta corriente eléctrica que no ha alcanzado el umbral, ¿no? Esta corriente eléctrica intracelular que no ha alcanzado el umbral, de igual forma se transmite a la célula B a través de las uniones gap, pero su voltaje ya es menor. Y así se mueve hacia la C, a la D, a la E, y en la F ya está a nivel de su voltaje de reposo. Por eso es que la célula F no se va a despolarizar, a diferencia de la célula A, que tampoco se polariza, solo que su voltaje va, a medida que avanza ese voltaje, va disminuyendo en magnitud, porque va pasando por zonas de impedancia que son las uniones gap. Entonces el voltaje va cayendo. Ahora, vean este tercer gráfico que es bastante interesante. Miren, primero vean la línea roja. Cuando ustedes ven la línea roja, ven que la célula A alcanza el umbral, la célula A alcanza el umbral, que es este, el umbral, y desencadena un potencial de acción, la célula A. Pero este voltaje, esta corriente eléctrica que tiene la célula A, se va a transmitir, como se muestra en la imagen B, se va a transmitir a la otra célula. ¿Pero qué va a pasar? Como ya bien estamos diciendo, va a pasar, pero el voltaje va a ser menor. Por lo tanto, esta célula que logró despolarizarse porque recibió un voltaje que alcanzaba el potencial umbral, la célula A se despolariza, mientras que el voltaje que va a pasar a la célula B va a ser menor y por lo tanto la célula B no se va a despolarizar. ¿Y qué va a pasar con la célula C? La célula C va a recibir un voltaje mucho menor y tampoco se va a despolarizar. La célula D tampoco. Sin embargo, esta célula A que rápidamente alcanza, el potencial de acción máximo, o sea que tiene un mayor voltaje, va a pasar un voltaje lo suficientemente alto hacia la célula B para que la célula B se despolarice. Entonces, en la línea azul se despolariza tanto la célula A como la célula B. Sin embargo, ya cuando el voltaje pasa de B a C, este voltaje ya es mucho menor y la célula C no se despolariza. Entonces, el gráfico muestra en esta línea roja que la única célula que se despolariza es la A, porque alcanza el voltaje suficiente para alcanzar su potencial umbral y despolarizarse. Y no así la célula B. Sin embargo, en el otro caso, en el cual la célula recibe el voltaje suficiente para que éste, al pasar a la célula B, sí alcance su potencial de umbral y también se despolarice. Entonces, esa es la mecánica, cómo se va a ir despolarizando de célula a célula. El voltaje intracelular que alcanza cada célula tiene que ser lo suficientemente alto para que el voltaje que vaya a pasar a la célula contigua sea también lo suficientemente alto para que alcance el potencial de umbral. Por eso es que el potencial de acción, apenas llega a su umbral, tiene que dispararse para que tenga un voltaje muy alto y así pueda darle el voltaje suficiente a la célula contigua y todas se vayan despolarizando. Así, más o menos. Pero ya mientras más lejos esté la célula, ya le llegará un voltaje de menor cantidad y probablemente esa célula no se despolarice. ¿Ok? Entonces vamos a volver a decir lo mismo, pero de una manera más estructural. Gráfico A nos muestra cómo se desplazan las corrientes intracelulares. La corriente intracelular se desplaza a través de las uniones gap que tienen baja impedancia. Y esa impedancia es importante porque nos permite decir que la cantidad de voltaje que tiene la célula A al momento de pasar a la célula B va a ser menor. Y de este voltaje de la célula B al momento de pasar a la célula C va a ser menor. Por lo tanto, la influencia eléctrica de una célula cardíaca en otra depende de la diferencia de voltaje entre célula y la resistencia que se encuentra entre célula y célula. ¿Quién va a dar la resistencia? La impedancia que da las uniones gap. Y aquí, y volvemos a decir lo mismo, diferencia de voltajes
o diferencia de presiones entre resistencia, eso se llama ley de Ohm. Ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm para corrientes eléctricas. Entonces las uniones gap, técnicamente es una unión de sinapsis eléctrica que permite que la corriente eléctrica fluya de célula a célula y de acuerdo con la ley de Ohm, como ya mencionamos, donde la diferencia de potenciales, la diferencia de voltajes entre resistencias es igual a la impedancia, vemos que este sería el concepto básico para que el voltaje se transmita de una célula a otra. Ok, ¿qué pasa en este gráfico? En este gráfico tenemos varias células interconectadas unas con otras en un potencial de reposo. Cuando el potencial de acción se propaga desde la célula de la izquierda hacia la derecha, vemos que sus voltajes poco a poco van cayendo. La célula se polariza en voltaje A, como vemos acá, que ahora es algo positivo en comparación del voltaje B. Por lo tanto, una pequeña corriente de despolarización, es decir, cargas positivas, también se moverá de la celda A a la celda B y despolarizará la célula B. A su vez, la corriente que fluye a la célula B despolarizará la célula C. Sí, pero no alcanza su potencial umbral. Tiene que alcanzar el potencial umbral para desencadenar el potencial de acción. Esto es básicamente lo que les había explicado. Otro concepto más que se debe tener en cuenta en este gráfico es el siguiente. Si bien es cierto, yo no necesito un voltaje suficiente para que al momento de trasladarlo a la siguiente célula sea lo suficientemente alto y poder sobrepasar el potencial umbral, la otra forma en que yo puedo lograr activar las otras células es bajando el potencial de umbral. ¿Por qué? Porque si yo llegué acá y yo bajo el potencial de umbral, acá yo estoy en potencial de acción y el voltaje es suficientemente alto para que la célula B se despolarice. Así también de repente la C, ¿no? Entonces hay dos maneras de poder despolarizar una célula. Uno, teniendo el suficiente voltaje para lograr el potencial umbral, o dos, disminuyendo el potencial umbral. Entonces, ¿cómo se logra todo esto? ¿Cómo se logra estos voltajes? ¿No? Estos voltajes, porque estamos diciendo que todo está en base a voltajes. Todo es en base a voltajes. Voltaje es una carga eléctrica. ¿Cómo obtenemos la carga eléctrica? La carga eléctrica de una célula está determinada por sus iones. La carga eléctrica de una célula está determinada por sus iones. Por lo tanto, tenemos que saber que existe una membrana, un espacio extracelular y un espacio intracelular. Que existen iones que son intracelulares y existen iones que son extracelulares, ¿no? Intracelulares, extracelulares. Que existe una bomba de sodio-potasio ATPasa, que existe un intercambiador de sodio-calcio y existe también una bomba calcio-ATPasa. Todo esto permite regular la composición del sodio, potasio y calcio, porque los tres principales componentes, los tres principales iones dentro de la electrofisiología cardíaca son el sodio, el potasio y el calcio. El sodio, el potasio y el calcio. Que existen básicamente tres intercambiadores que nos permiten mover las concentraciones de iones. La bomba sodio-potasio-ATPasa, la bomba calcio-ATPasa y el intercambiador sodio-calcio. Sodio-calcio. Que además esta membrana celular es impermeable al sodio y al calcio. O sea que el sodio extracelular no puede ingresar al intra y el calcio no puede ingresar al intracelular a menos que utilicen sus intercambiadores o sus bombas de traslado. El único ion que puede fluir de manera libre entre el intracelular y el extracelular es el potasio. Además, los componentes aniónicos que le dan la carga negativa al intracelular, porque el intracelular es negativo, mientras que el extracelular es positivo, el que le da la carga negativa al intracelular son los aniones, que son un montón de iones, pero son negativos. Los aniones determinan la carga negativa en el intracelular, no el potasio. La carga negativa intracelular está determinada por los aniones intracelulares, no el potasio. El único que tiene un flujo libre entre el intra al extra es el potasio. Por lo tanto, quien va a determinar el voltaje intracelular y extracelular será el potasio. Entonces, vean ustedes
¿Qué pasa si yo tengo una célula y tengo dos microelectrodos? Voy a tener este es un microelectrodo y este es otro microelectrodo. Si coloco dos microelectrodos en la parte exterior de la célula, ¿no? Si coloco dos microelectrodos en la superficie de una célula, voy a tener un voltaje eléctrico de 0. Un voltaje eléctrico de 0. Pero si yo tomo un microelectrodo y lo pongo afuera, y ahora tomo otro microelectrodo y lo pongo dentro de la célula, yo voy a tener un voltaje de menos 90 milivoltios. Obviamente, el que tiene el voltaje negativo es el intracelular. Voy a tener menos 90 milivoltios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que afuera hay 0 y que adentro es menos 90. O sea, que si todo yo solo veo lo de afuera, tengo 0. Pero si comparo lo de afuera con lo de adentro, tengo menos 90. ¿Cómo se llama esto? Una resta, una diferencia de voltajes entre el exterior y el interior. ¿Cómo se llama a la diferencia de voltajes entre el exterior y el interior? Gradiente eléctrico. Diferencia de electricidades, gradiente. O sea, la diferencia, la resta, también se llama gradiente. O sea, para que se entienda un poco mejor, ¿no? 4 menos 1, una diferencia, es igual a 3. Esta es una diferencia, una resta. Pero 3 es el gradiente de 4 y 1. ¿Ya? Así se debe entender el gradiente. El gradiente es una resta. El gradiente es una resta, una diferencia. ¿Ya? Entonces, el gradiente eléctrico es menos 90. ¿Dónde? O sea, ¿este gradiente eléctrico dónde? ¿Gradiente eléctrico de qué? Gradiente eléctrico a través de la membrana. Gradiente eléctrico entre la parte de afuera y la parte de adentro. Entre la membrana, a través de la membrana, transmembrana. A eso se refiere cuando yo tengo un gradiente o un potencial de voltaje a través de la membrana. ¿En qué momento? En el reposo. Por eso se llama potencial en reposo transmembrana de menos 90 milivoltios. Cuando la célula no está despolarizada, cuando esta célula está en reposo, y yo le pongo dos microelectrodos, uno afuera y otro adentro, encuentro una diferencia de voltajes de menos 90 milivoltios. Esto es un gradiente de voltaje, que es y este número es un potencial, porque es un voltaje, un potencial. ¿Este potencial de dónde es? De la diferencia de afuera con dentro, a través de la membrana, transmembrana, potencial en reposo transmembrana. Eso es lo que significa potencial en reposo transmembrana. Eso es lo que significa potencial en reposo transmembrana. Cuando este potencial de menos 90 en reposo transmembrana alcanza su potencial umbral, genera el potencial de acción. Entonces, vean ustedes que el potencial de acción es esto y esto. Entonces, si yo tengo un voltaje de menos 90, menos 90, menos 90, menos 90, menos 90, y en este punto recibo una carga eléctrica positiva, esta onda eléctrica va a variar y obviamente de negativo al recibir una carga eléctrica positiva se va a volver positivo, 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 positivo hasta todo lo que pueda, dependiendo de la carga que reciba, y luego se va a ir tornando progresivamente negativo. Todo ese tiempo que dura ese cambio de voltaje se llama potencial de acción. Entonces, ¿qué es un potencial de acción? Un potencial de acción es una diferencia de voltajes, ¿no? Una diferencia de voltajes en la célula. Una diferencia de voltajes en la célula. Porque la célula está en reposo.
con un gradiente de fuera y adentro de menos 90 milivoltios, negativo, ¿no? Negativo. Y entonces llega una corriente eléctrica de una célula con automatismo, con una célula marcapaso, y le inyecta voltaje. Entonces, le inyecta voltaje positivo, entonces el potencial empieza a volverse positivo. Esa nueva diferencia de voltajes, ese cambio de voltajes, se llama potencial de acción. Potencial de acción. Y va a durar el tiempo desde que se despolariza hasta que retorna a su valor en reposo. Entonces, para poder tener un poco más claro de dónde sale este potencial en reposo transmembrana, no es otra cosa que la diferencia de voltajes entre el exterior y el interior. Y está determinado por la cantidad de iones que se encuentran tanto fuera como dentro de la célula. Que el mayor ion intracelular, ¿no? Intracelular es el potasio. Pero además, aparte del potasio, están los aniones orgánicos. Y quien determina la negatividad del intracelular son los aniones orgánicos. Mientras que en el extracelular sabemos que el extracelular es básicamente positivo. ¿Por qué es positivo? Porque tiene una predominancia del sodio, ¿no? Una predominancia del sodio. Entonces, en diástole, ya sabemos que en diástole, que es donde la célula está en reposo, porque no se está contrayendo, está en reposo, en diástole, la carga eléctrica en el interior de la célula es negativa. En una célula en reposo, el interior es negativo. ¿Por qué es negativo? Por la cantidad de aniones orgánicos que están dentro de la célula. Mientras que el exterior es positivo, ¿por qué? Porque tiene una mayor cantidad de sodio. Entonces, la carga negativa se debe a los aniones que están en el intracelular y no al potasio. Y toda célula está polarizada en diástole. Entonces, ¿qué quiere decir que una célula esté polarizada? Una célula polarizada quiere decir que hay un equilibrio entre el número de cargas eléctricas positivas en el exterior y negativas en el interior. Cuando hay un equilibrio entre el componente eléctrico positivo en el exterior y el componente eléctrico negativo en el interior, cuando hay un equilibrio, cuando nada se mueve, cuando todo está en menos 90, se llama que es una célula en reposo o polarizada. Y aquí nace el concepto de que cuando una célula se activa, se llama despolarizada. Despolarizada. Entonces, ¿qué se entiende? Que una célula se activa o una célula está activa cuando se despolariza. ¿Y qué quiere decir que se despolarice? Quiere decir que previamente estaba polarizada porque había un equilibrio entre el componente eléctrico positivo y el negativo. Cuando se pierde ese equilibrio, cuando hay un desequilibrio entre el positivo y el negativo, se llama despolarizada. Por lo tanto, una célula se dice que es activa cuando se ha despolarizado. Y se ha despolarizado porque hay un cambio o un desequilibrio entre el componente positivo y el negativo. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque cuando una célula recibe un voltaje al interior, su parte negativa se va a transformar en positiva. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el ion que entra dentro de la célula? El sodio. Y el sodio es positivo. Entonces la despolarización se produce por el cambio brusco de la permeabilidad de la membrana a los iones sodio y potasio. Entonces, una manera más técnica de decir qué es la despolarización es el desequilibrio iónico entre el sodio positivo y el potasio positivo, ¿no? Y el desequilibrio entre lo positivo y lo negativo entre el extra y intracelular, y eso genera la despolarización. La despolarización es el desequilibrio entre el componente positivo exterior y negativo interior, ¿no? ¿Por qué? Porque ingresan grandes cantidades de iones positivos llamados sodios al interior de la célula. Y por lo tanto, esto es un cambio en la permeabilidad de la membrana. Esto se logra por un cambio en la permeabilidad de la membrana. Bueno, pues entonces a ustedes ya podrán entender de lo que voy a hablar al decirles que es un potencial de acción transmembrana.
¿no? Antes vimos potencial de reposo transmembrana. En este caso ya es un potencial de acción. ¿Qué es un potencial de acción? Un potencial de acción es aquel potencial que ha sobrepasado el potencial umbral y ha logrado despolarizar, cambiar el equilibrio de positivo y negativo en la célula para poder hacer un potencial positivo dentro de la célula. Eso se llama potencial de acción a través de la membrana, potencial de acción transmembrana. ¿Cómo se logra esto? Se logra porque el potencial de reposo transmembrana recibe un voltaje positivo, ¿no? Porque el sodio ingresa del exterior al interior y entonces el voltaje dentro de la célula empieza a subir hasta que sobrepasa el potencial umbral, ¿no? Y logra la despolarización. ¿Qué es la despolarización? La despolarización es el desequilibrio entre el positivo y el negativo, ¿no? Por un cambio de la permeabilidad de la membrana. Ahora sí se entiende el concepto, ¿no? Ahora ya no se van a perder cuando lo lean en los libros. Una vez que se alcance el punto máximo de voltaje, todo lo que sigue es repolarización. Esto es despolarización, y el resto es repolarización. Por lo tanto, la fase 0 es la fase de despolarización, mientras que la fase 1, 2, 3 y 4 son repolarización, ¿no? Y todo este tiempo duración del potencial de acción transmembrana. Una cosa es el potencial de acción transmembrana y otra cosa es la despolarización y la repolarización. Una cosa es el potencial de acción transmembrana, que es la variación de los voltajes entre el intra y extracelular, y otra cosa es la despolarización y la repolarización. La despolarización es ese desequilibrio que ha habido entre voltajes y la carga máxima de voltajes positivos, y luego como poco a poco va llegando hacia su voltaje negativo normal de reposo. Despolarización, repolarización. Eso sucede durante la duración del potencial de acción transmembrana que fue alcanzado cuando se pasó el potencial umbral. Esto es más o menos de lo que les estoy hablando, ¿no? Este es un gráfico que representa un poquito más lo que les estoy diciendo. Primero, en reposo, la célula en el interior es negativa. Entonces, una célula marcapaso que tiene su propio automatismo, poco a poco se va tornando positiva hasta que logra la despolarización. Esa despolarización de esa célula automática se va a trasladar por las uniones gap a una célula de respuesta rápida o una célula muscular. Por eso es que es este potencial de acción. Entonces, rápidamente se activan los canales rápidos de sodio y el voltaje se vuelve rápidamente positivo, y eso es la despolarización. Acá está, fase 0, despolarización, ¿no? Despolarización. Fase 1, 2 y 3, hasta la 4, ¿no? Fase de despolarización, fase 0. La fase de repolarización, la 1, 2 y 3, pero es una repolarización sistólica, mientras que la fase 4 es una repolarización diastólica, ¿no? Un potencial de reposo diastólico, ¿no? Diastólico. Ok, más de lo mismo, pero en este caso ya vemos cuál es la correlación de las fases del potencial de acción con el electrocardiograma. La fase 0 es el complejo QRS, la fase 1 el punto J, la fase 2 el segmento ST, la fase 3 la onda T y la fase 4 ya es dependiente de bomba sodio, potasio, ATPase. ¿Cuál es la fase dependiente de energía? 4. Luego existe otro concepto que es el concepto de refractariedad en la cual el potencial de acción, ¿no? O la célula no va a recibir un nuevo estímulo eléctrico si está en su periodo refractario absoluto, pero sí puede ejercer un estímulo o puede recibir un estímulo si está en su periodo refractario relativo, ¿no? El periodo refractario absoluto incluye las fases 0, 1, 2 y parte de la 3. Mientras que el periodo refractario relativo básicamente es la fase inmediatamente antes del final de la fase 3, su segunda mitad, ¿no? La segunda mitad. Y un periodo refractario de excitabilidad supranormal, que es la última fase 3 y parte de la 4. Entonces, bueno, más de lo mismo, ¿no? La fase 0 es la despolarización, de la fase 1 y 3 es la repolarización, y la fase 4 es el potencial de reposo transmembrana.
¿Cuál es el potencial de acción? La variación del voltaje, este espacio, pues potencial de acción. Reposo, reposo. Otra vez lo mismo, ahora entendemos lo siguiente. ¿Por qué una célula eléctrica, una célula marcapaso o una célula con automatismo logra su despolarización de manera automática, de manera espontánea? Porque si ustedes ven, su potencial de reposo transmembrana, que sería la 4, en lugar de mantenerse estable, nunca es una línea horizontal, es una línea oblicua. O sea, siempre su potencial siempre está aumentando, siempre está volviéndose positivo poco a poco, y para estas células es muy fácil lograr alcanzar su potencial umbral, porque es un potencial umbral pequeño, a diferencia del potencial umbral más alto de las células de respuesta rápida. Entonces, todo esto nos permite saber cómo se comportan los diferentes potenciales de acción, tanto sea una célula automática o marcapaso o una célula muscular mecánica, ¿no? La que se va a despolarizar a mayor frecuencia siempre es el nodo sinusal, por lo tanto es el que va a comandar la actividad eléctrica del corazón, y este se va a distribuir. Primero se activa la célula del nodo sinusal, que es eléctrica, y por medio de las uniones GAP se traslada el potencial eléctrico hacia las células musculares, haciendo el acoplamiento atrial, luego del acoplamiento atrial el acoplamiento auriculoventricular y luego el acoplamiento ventricular. Bueno, vean ustedes cómo el potencial de acción del nodo sinusal siempre es el primero en suceder, por eso es el que comanda la frecuencia normal del corazón. Y además existen pues marcapasos naturales y latentes. ¿Qué quiere decir? Que normalmente... ¿Qué quiere decir? Un momento, por favor. Ok, entonces, sí, me escuchan, ¿no? Entonces, perdón, ¿me pueden escuchar? ¿Bien? Hola, ya, ok, seguimos. Entonces, ahora entenderán que el nodo sinusal tiene su capacidad de automatismo y le permite despolarizarse de manera que las otras células. Este concepto es el que nos habla del marcapaso natural y el marcapaso latente. El marcapaso natural es el nodo sinusal, porque es el que de manera natural tiene una frecuencia de despolarización más rápida que las otras células. Pero si nosotros anulásemos el nodo sinusal, si el nodo sinusal dejase de trabajar, el marcapaso latente, o la célula que está por debajo del nodo sinusal, está en la capacidad de poder asumir el control del ritmo cardíaco. Por eso se llama célula latente o marcapaso latente. Marcapaso que está listo para tomar el control si es que el nodo sinusal no funciona. Igual con el nodo auriculoventricular, si es que las células de los atrios no funcionan. Y así sucesivamente hasta abajo. Ok. Bueno, esto es lo que ya les estaba mencionando, que la fase 4 en las células de respuesta lenta o de las células marcapaso tiene la característica de tener una pendiente más inclinada o más aplanada dependiendo del estímulo del sistema nervioso autónomo. O sea, si tengo un estímulo parasimpático, haré que la fase 4 se aplane, mientras que si tengo un estímulo simpático, haré que la fase 4 se incline o sea más perpendicular. Y eso hace que la frecuencia de despolarización sea mayor por el estímulo simpático y sea menor por el estímulo parasimpático. Un último concepto que hay que tener en cuenta es el de vector, gradiente de potencial y dipolo. Este concepto entra para poder llevar más adelante la parte de electrocardiografía. ¿Qué es un vector? ¿Qué es un vector? Un vector es una magnitud física que tiene dos conceptos. Primero, que tiene magnitud, y segundo, que tiene dirección, y tercero, que tiene sentido. Un vector tiene magnitud, dirección y sentido, y eso se representa por una flecha en cuestiones físicas, ¿ya? Pero para los conceptos de electrocardiografía ustedes deben saber que un vector tiene magnitud, o sea, tiene un tamaño, una magnitud, un tamaño,
y tiene una dirección, ¿no? Tiene una dirección, ¿ya? Ok. Entonces, ¿cómo se interrelacionan todos estos conceptos? Primero, potencial. El potencial o potencia es una magnitud, es una unidad de medida de lo que a ustedes se les ocurra medir. Por ejemplo, no sé, eh, un auto, 100 caballos de fuerza, eso es su potencia. O 100 milivoltios, esa es la potencia de una corriente eléctrica. Esa potencia tiene una magnitud, 100 milivoltios, 100 caballos de fuerza. Ese tamaño, esa unidad de medida es una magnitud. Y esa magnitud, esa potencia, esa fuerza potencial va a ser dirigida hacia otro punto. Por lo tanto, tendrá una dirección. Por ejemplo, todos presten atención a la diapositiva. Imagínense que yo tengo dos habitaciones, ¿no? Tengo la habitación A y la habitación B. Entonces yo voy a colocar un termómetro en cada habitación. Si es que yo tengo 40 grados Celsius en la habitación A y tengo 10 grados Celsius en la habitación B, ¿qué quiere decir? Que esta potencia de temperatura, esta temperatura potencial, por así decirlo, esta magnitud de temperatura es mayor, ¿no? Es mayor en el cuarto A que en el cuarto B. Pero esta magnitud, esta potencia de temperatura, tiene un vector, el vector de la temperatura. Y como todos sabemos, que la temperatura se va a trasladar de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, la dirección de este vector será de A hacia B. Entonces, nosotros tendremos un vector que tiene una magnitud. ¿Qué magnitud? O este gradiente de potencial. El potencial del cuarto A es 40. El potencial del cuarto B es 10. ¿Ya? Cada uno tiene su potencial. ¿Ya? ¿Cuál es el gradiente de potencial? Como ya les expliqué, un gradiente es una resta. La resta será 30. Su gradiente de potencial será 30. Y este gradiente de potencial tiene una dirección. Esta es su magnitud. Su magnitud es 30. Y su dirección será de A hacia B. ¿Esto por medio de qué? De un vector. Este es un vector. Entonces, el vector temperatura tendrá una magnitud de 30 y una dirección de A hacia B. Porque esta magnitud de 30 es un gradiente de la potencia temperatura del cuarto A con la potencia temperatura del cuarto B. ¿Ok? Entonces, ese concepto de vector, el concepto de gradiente de potencial, y ahora viene el concepto de dipolo. ¿Qué es un dipolo? Un dipolo son dos cargas eléctricas, una negativa y una positiva, que están próximas entre sí en la superficie de la célula. Por lo tanto, si ustedes observan el dibujo de la parte inferior, yo les preguntaría, ¿este es un dipolo? No, este no es un dipolo, porque su carga eléctrica contigua es igual, negativo y negativo. Y ahora yo les pregunto, ¿este es un dipolo? La respuesta es no, porque la carga eléctrica adyacente a esta carga es igual, carga positiva y carga positiva. El tercer ejemplo, este de acá, sí es un dipolo. ¿Por qué es un dipolo? Porque son dos cargas eléctricas diferentes, una positiva y una negativa. Este punto es un dipolo. Un dipolo son dos cargas eléctricas, una negativa y una positiva, que están próximas entre sí en la superficie de la célula. Eso es un dipolo. ¿Ya? Por convención, un dipolo se va a representar por un vector, que ya saben que es un vector. Y por convención, este vector tendrá esta flecha, que la cabeza siempre será para el lado positivo y la cola será para el lado negativo. Eso es por convención. La cabeza del vector es positiva
y la cola del vector siempre será negativa. Por lo tanto, por ejemplo, si es que yo tengo negativo acá y positivo acá, el vector del dipolo será así. Cola negativa, cabeza positiva. Mientras que si yo tengo un dipolo que es así, primero positivo y luego negativo, el vector será al revés, porque cabeza positivo, cola negativa. Ese es un dipolo. Un dipolo, o el vector de dipolo, va a obedecer a que la cabeza sea positiva y la cola negativa. Y un dipolo es dos cargas eléctricas, una negativa y una positiva, que se encuentran próximas entre sí. ¿Ya? Un vector, como ya dijimos, tiene cabeza y tiene cola. Y este vector tiene magnitud, dirección y sentido. Pero básicamente magnitud y dirección, como ya lo mencionamos en el ejemplo anterior de los cuartos con temperatura. Bueno, además de eso, al existir un dipolo, habrá un dipolo de despolarización, ya sabemos que es una despolarización, fase 0 del potencial de acción, y un dipolo de repolarización, fase 1, 2 y 3 del potencial de acción. Por lo tanto, vean ustedes, si vamos a la célula, podemos ver que si yo tengo un dipolo, ¿no? Si yo tengo un dipolo donde tengo dos cargas, una positiva y una negativa, y lo que voy a ver es lo siguiente. Para que sea un dipolo de despolarización, el interior debe tener una carga positiva y el exterior una carga negativa. Mientras que si yo tengo un dipolo de repolarización, el exterior será positivo y el interior será negativo. Vamos a tomar el siguiente ejemplo. Normalmente una célula en reposo, el interior es negativo y el exterior es positivo. Ahora, esa célula se despolariza. La célula, al despolarizarse, el interior se vuelve positivo y el exterior se vuelve negativo, ¿no? Dipolo de despolarización. Y luego de despolarizarse, tiene que repolarizarse. Por lo tanto, el interior tiene que volverse negativo y el exterior tiene que volverse positivo. Vector de repolarización, ¿no? Ahora, si es que yo pongo un electrodo para poder medir o para poder representar el voltaje que está sucediendo en esa diferencia de cargas, cada vez que yo tenga un voltaje positivo, la deflexión será hacia arriba, deflexión positiva. Mientras que si el vector se está alejando de este punto, será una deflexión negativa. Otra vez, yo tengo el vector del dipolo, ¿ya? Tengo el vector del dipolo, Y ahora voy a colocar un electrodo para saber cómo se está comportando el vector del dipolo. Si este vector se acerca al electrodo, en el electrocardiograma se hará una deflexión hacia arriba o una deflexión positiva. Mientras que si el vector se aleja del electrodo, se va a representar por una deflexión negativa o hacia abajo o negativa. Eso es por convención. ¿Ok? Ese es un pequeño concepto que hay que tener en cuenta cuando avancemos a la clase de electrocardiografía. Bueno, hasta ahí, eso es la parte de propiedades eléctricas del corazón 1 y 2. Bueno, ¿alguna pregunta? Preguntas. ¿Preguntas? ¿Siguen ahí?
¿Están vivos? ¿Ninguna pregunta? Ah, ya, no, no son desviaciones. Era un ejemplo de una arritmia. Ahora te lo muestro. Eh, déjame buscar esa diapositiva. Ya. Lo que sucede es lo siguiente. ¿Puedes ver la diapositiva? Ya. Mira. Ya. Lo que pasa es que los haces internodales van a llegar al nódulo aurículo-ventricular por medio de dos fibras terminales, ¿no? Como la fibra de conducción lenta y de conducción rápida. Lo único que quería decir en este caso es que si yo tengo una arritmia es una corriente eléctrica anómala, ¿no? Que tiene que seguir un camino. Entonces, si, si por ejemplo, si ves la diapositiva, si ves que a nivel del septum interauricular llega la fibra de conducción rápida y por la base de la aurícula derecha, por la vena cava inferior, llega la fibra de conducción lenta, y yo digo, la corriente eléctrica está llegando en sentido horario. ¿Sentido horario qué quiere decir? Sentido de las manecillas del reloj. O sea, de arriba a abajo, de derecha hacia izquierda, así, ¿no? Entonces, primero irá por la parte rápida y luego por la parte lenta. En cambio, si tengo un giro antihorario, quiere decir que voy a ir de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y por lo tanto, irá primero por la parte lenta y subirá por la parte rápida. Y eso se representa, en la morfología de la onda del electrocardiograma. Era simplemente un ejemplo. Que si tiene un movimiento horario, irá de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda, entonces irá primero por la parte rápida y luego por la parte lenta. Primero por la parte rápida y luego desciende por la parte lenta. Mientras que si tiene un giro antihorario, quiere decir que primero va por la parte lenta y luego sube por la parte rápida. Que primero va por la parte lenta y luego baja por la parte rápida, ¿no? Eso es en un movimiento de una arritmia, no un movimiento rotatorio, así. ¿Ya? Que es solo un ejemplo. Solo estaba tratando de dar un ejemplo de por qué sería útil saber que existen estos dos haces. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces como no hay otra pregunta, allá. Dice, una consulta del sistema simpático. ¿Ya qué tiene el sistema simpático? ¿Cuál es la pregunta? El sistema simpático... Ah, ya. ¿El sistema simpático solo actúa en las células rápidas? No, doctor. El sistema simpático actúa en la fase 4, como lo he repetido como 5 veces. El sistema simpático es el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, actúa en la fase 4. Y si ustedes recuerdan, las células de respuesta rápida y las células de respuesta lenta, las dos tienen fase 4. Las dos tienen fase 4. La célula de respuesta rápida tiene fase 1 y fase 2. La célula de respuesta lenta no tiene
fase 1 ni fase 2. La pregunta, ¿el sistema simpático solo actúa en las células rápidas? No, falso. Actúa en las células rápidas, en las lentas, porque las dos tienen fase 4 y el sistema simpático actúa sobre la fase 4. ¿Alguien más? Bueno, espero que haya quedado claro. Este es una clase bastante tediosa para los alumnos porque en general cuando empiezan a leer potencial de acción, potencial transmembrana, potencial de reposo transmembrana, potencial de acción transmembrana, despolarización, repolarización, etcétera, 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 se confunden porque no saben dónde va cada cosa o dónde aplica cada cosa o cómo tiene que ver la parte mecánica con la parte eléctrica y cómo todo se... Bueno, espero que hayan podido entender la secuencia que les he mostrado. A mí me parece una secuencia bastante didáctica, así que espero que les haya ayudado. Bueno, creo que eso es todo porque no hay más preguntas. Gracias.